te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Jóvenes, bienvenidos nuevamente a su programa Un Corazón que Escucha. Así es, Un Corazón que Escucha. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? ¿Estás listo para conocer la vocación que Dios tiene para tu vida? Pues estás en el lugar indicado, tanto en radio y televisión, y por supuesto agradecemos a cada uno de ustedes que lo hace posible. Recuerda, pasa la voz, pasa la bendición para que muchos más jóvenes también puedan encontrar su vocación en este su programa Un Corazón que Escucha. Así que en ese día tendremos un programa maravilloso, como todos los programas, por supuesto, y le damos la bienvenida a Padre Santi aquí en su programa Un Corazón que Escucha. Gracias, Moisés, por introducir nuestro programa. Hoy vamos a tratar el servicio a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué servir a los pobres? ¿Por qué es tan importante este servicio en el camino de discernimiento vocacional? Bueno, es cierto que todos trabajamos, sobre todo con el voluntariado, las organizaciones internacionales a nivel mundial, todos trabajamos para que no haya pobreza, para que no haya pobres en el mundo, ¿verdad? Pero, bueno, la realidad que tenemos que enfrentar es otra. Y también en el Evangelio el Señor Jesús dice como casi una profecía: los pobres ustedes siempre los tendrán. Y además, el Señor Jesús dice: en el pobre yo estoy presente. Todo lo que ustedes se van a hacer a los pobres, lo harán a mí. Por esta razón, conectamos el servicio a los pobres a lo que es el proceso de descubrimiento de una vocación, sobre todo una vocación de servicio, como la vocación de seguir el Señor Jesús. Bueno, para poder descubrir todo esto, desarrollarlo, explicarlo bien, tenemos testimonios invitados, como siempre, en este programa. La invitada de hoy es la hermana Yanori Zuniga, de las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento. Y después, bueno, haremos como siempre nuestras preguntas. Tenemos una pregunta que se la vamos a hacer a un joven, Carlos Hogue, y a él le preguntamos: ¿por qué es importante ayudar a los pobres en la calle? ¿Es algo que tú también has hecho o que quieres hacer? Bueno, escuchamos qué nos contestó Carlos. Quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha pasado y surge de una pregunta: ¿por qué es importante servir a los pobres en la calle? De esta pregunta tengo una experiencia muy bonita que me gustaría contarles. Hace un par de meses tuve un problema con mi automóvil y lo llevé al mecánico. El siguiente día, para ir a recogerlo, era un domingo, y primero fui a la Santa Misa, después ir por el carro. Para llegar al lugar para recogerlo tenía que tomar 2 autobuses. En el primer autobús tuve una experiencia muy bonita porque me encuentro con 2 mujeres con mucha fe, con un gran amor por el Santo Rosario. Me las encontré rezando y me uní a ellas rezando el rosario en el autobús. Fue una experiencia muy bonita que me ha quedado plasmado en el corazón. Al llegar al lugar de mi parada, pues me bajé del autobús. De esta tenía que esperar como 15 o 20 minutos para el siguiente autobús que venía. En esa espera de los 20 minutos veía mucha persona, mucha gente caminando, y cuando vino el autobús me percaté que estaba muy lleno. Estando en pandemia, me dije a mí mismo mejor no irme, porque había mucha gente y quería cuidarme en esa área. Revisé que el siguiente autobús
venía entre 15 minutos, 20 minutos o casi media hora. Y dije, prefiero no esperar, mejor me voy caminando. Me haría muy bien caminar en el transcurso del camino. Voy reflexionando, pensando y poder escuchar quizás una prédica, una reflexión en donde me pudiera ayudar. Cuando iba caminando me di cuenta de un hombre que estaba en la calle y literalmente estaba acostado, durmiendo, no sé. La verdad me quedé un poco impresionado porque no sabía qué hacer, si hablarle o no hablarle, si estaba vivo o estaba muerto, no sé. Pero me quedé pensando y dije, voy a hablarle. Y le hablé, le dije, Señor, ¿se encuentra bien? Y el Señor se despierta un poco medio confuso y todo. Se despierta, le pregunta, ¿se encuentra bien? Y me dijo, sí. En la siguiente pregunta que le hice, ¿usted ya comió? Más o menos estaba hablando de como de 2 a 3 de la tarde. Y me dijo, todavía no. Y lo que pensé primero es, ¿cómo puedo yo darle algo en ese momento? Me percaté que estaba cerca de un McDonald's y le dije, ¿le gustaría comer algo? ¿Una hamburguesa? ¿Una avena o algo lo que usted guste? Y me dijo, quiero un café porque estaba haciendo frío. Me dijo, quiero un café. Y le dije, con mucho gusto yo le voy a ir a traer. Y fui por las hamburguesas y el café. Y al llegar con él ya se encontraba sentado y todo. Cuando yo le entregué el café y la hamburguesa, el Señor empezó a llorar. Y al empezar a llorar a mí me dio mucho sentimiento. Y en el momento que él estaba llorando me decía, hace ratos cuando tú todavía no habías venido, yo le decía al Señor, Señor, si realmente tú existes, mándame un ángel, porque me muero de hambre, porque necesito comer, porque no he comido por mucho tiempo y tengo mucha hambre. Si realmente existe, mándame un ángel. La verdad, eso me conmovió mucho, me tocó el corazón y también en ese momento yo derramé unas lágrimas porque decía que hay tanta necesidad en muchas personas, en los corazones de las personas que están en la calle. No sabemos sus situaciones, sus problemas, y no estamos para juzgarlos, sino estamos para amarlos, que hay muchos necesitados. Y Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es esa medida de amor, de esa entrega a los demás que tanto necesitan. ¿Y tú puedes hacerlo? Claro que lo puedes hacer. Lo único que necesitamos es un corazón abierto a la generosidad, a la caridad, al amor por los demás. No pensando porque él estaba tirado en la calle, no pensando porque él huele feo o por algo. Él tiene una necesidad, es un ser humano, es igual que nosotros, pero una condición que él, por muchas circunstancias, no sabemos, han llegado a este punto. Pero lo que nos queda a nosotros y poder hacer es ayudarlo cuando está en nuestras posibilidades. Así que te invito, si tú puedes hacer algo por alguien que está en la calle, hazlo de todo corazón y no esperes nada a cambio. Dios te bendiga. Un testimonio muy bonito que nos contó Carlos, un testimonio de algo que tú también puede que has hecho o que podrías hacer. Eso de hacer la caridad en la calle a alguien que está tan cerca de ti, porque los vemos todos los días, y de encontrarte tú también a ser un ángel de Dios que ha sido mandado sin que tú ni tampoco te lo esperabas, ¿verdad? Pero porque un pobre se lo pidió a Dios y Dios te eligió a ti. Bueno, sí, la experiencia de la caridad con los pobres ayuda mucho en el proceso de encuentro con el Señor. De hecho, cuando estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, el versículo 21, ahí Jesús lo miró a aquel joven con amor, porque había observado todos los mandamientos, y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes
y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Cuanto la caridad hacia los pobres puede llenar nuestro corazón, también darnos este tesoro que un día encontraremos en el cielo. Tengo una pregunta por el DJ Moisés. Moisés, ¿te parece que lo de ayudar a los pobres es algo que le llama más la atención a los jóvenes de cuanto no sea, por ejemplo, la oración o otras cosas que sirven por el discernimiento, verdad? Yo creo que sí, padre, porque como jóvenes tienen el entusiasmo de poder compartir de lo que ellos tienen, la alegría, el gozo, pero también lo podría decir que todo iniciaría desde el hogar también, viendo esos ejemplos como padres de familia, al ver que sus padres ayudan al necesitado, al ver que los padres también ayudan a lugares donde también ayudan a los demás. Creo que también el joven va creando esa conciencia de ayudar al mundo entero, especialmente a los pobres, especialmente a las personas necesitadas. Escuchamos el testimonio de Carlos y definitivamente yo creo que van creando esa inquietud y amor al necesitado, porque como joven tienen tanto amor en su corazón que dar, que yo sé que lo dan al que lo necesita y por supuesto al que lo necesita tal vez con comida, con ropa, con las necesidades básicas que puedan tener. Exacto. Entonces, si tú eres un joven que tiene este corazón tan grande, bueno, pregúntatelo, que puede que tu corazón no es nomás que se tiene que dar a una familia sola, a una persona sola. Puede que este corazón se lo tienes que regalar a todo el mundo, ¿verdad? Con una consagración. Y por eso tenemos aquí una consagrada. Se llama hermana Emiliana. Es una consagrada de la comunidad de Koinonia Juan Bautista. A ella le pedimos su testimonio. Vamos a ver este video que le proponemos. Mi nombre es Emiliana y soy una hermana consagrada de la Koinonia Juan Bautista. Que yo nací en Italia, en el norte, cerca de la ciudad de Venecia. Yo crecí en una familia muy católica y muy dedicada a la iglesia, al servicio. Y mi mamá y mi papá, pero eran un católico especial porque eran carismáticos. Y siempre crecí con la palabra de Dios que tengo aquí en las manos, con mis padres, con mi hermana, con mis hermanos. Y cada noche nosotros nos encontrábamos y leíamos la palabra de Dios por algunos minutos y también a la mañana. Entonces crecí en esta atmósfera de fe, pero una fe muy viva. Siempre mi mamá y mi papá me presentaban a un Jesús que era una persona vivo, resucitado. Todo estaba bien, yo seguía a mis padres y empezamos a seguir, a dejar el grupo carismático y seguir la Koinonia Juan Bautista, donde había hermanos y hermanas consagrados y que nos atraía mucho la atención, cómo ellos se dedicaban al servicio, al amor, a la evangelización. He podido servir el Evangelio trayendo la palabra de Dios en diferentes lugares, 6 años en una parroquia de Brooklyn, en New York, trabajando con los pobres de ahí. Y 6 años aquí viviendo la comunidad. Pero lo que yo soy muy agradecida es que el Señor me ha dado de vivir en estos años pasados, en 2020, un renuevo de mi vocación. Un renuevo especialmente cuando fui en África, trabajando con los más pobres, viviendo mi vocación en un contexto totalmente diferente de América o de Europa. Yo he pedido otra vez sentir este corazón de Jesús que me habla a mí, que me dice: tú eres mía, tú me perteneces, yo te he escogido porque tú seas mi serva. Y que tú me sirvas en las cosas más normales, que sea también lavar la ropa de tus hermanos, o cocinar un plato de comida, o limpiar el piso, lo que sea. No es solamente predicar o cantar, es una vida dedicada
al Evangelio. Y nuestra comunidad es hermosa porque es una comunidad de amigos. Y más que todo vivimos la amistad, el amor. No somos 2 como en la pareja, somos 10. Entonces tiene 10 cabezas diferentes. Venimos de diferentes partes del mundo. Pero lo que nos une es Jesucristo. Es su presencia viva, resucitada, que es típica de la coinonía. La experiencia de Jesús que hace milagros porque Él está vivo. Consejo de, como dice este programa, de escuchar el corazón, porque ahí hay la respuesta. Ahí hay la respuesta del Espíritu Santo, de Jesús. Ahí hay el lugar sagrado donde Jesús te habla. La hermana Emiliana nos dio un testimonio muy precioso, lo de una persona que vive en una comunidad que siente la presencia de Jesús como una persona viva, una persona resucitada, una persona presente. ¿Y presente dónde? Bueno, hay lugares particulares, específicos de la presencia del Señor. Bueno, es cierto que el Señor está presente en su presencia real en el sacramento de la Eucaristía, esto ya lo sabemos. Pero también hay una presencia carismática importante, espiritual, real también del Señor Jesús en los pobres. Decía San Vicente de Paul, Dios ama a los pobres y por consiguiente a quienes aman a los pobres. Es la experiencia de los santos. Bueno, tenemos Madre Teresa de Calcuta. Yo tenía 15 años cuando la encontré. Y cuando la encontré, me acuerdo, estaba en Roma. Era un día que teníamos mucha tarea, pero nos dijeron, ay, Madre Teresa, ¿qué hacemos? Y vamos. Y ahí Madre Teresa nos dijo de aquel día que ella encontró a aquel pobre en la estación y aquel pobre le dijo, tengo sed. Y ella lo escuchó como si era Jesús mismo que le había dicho, tengo sed. Esta es la experiencia que tú puedes hacer y esto fue el llamado vocacional por Madre Teresa, una santa increíble que cambió el recorrido de la historia de los tiempos modernos, ¿verdad? Tú también podrías hacer lo mismo, no más que con el amor a los pobres. Entonces, bueno, ahora, mientras nos preparamos para escuchar algunos mensajes importantes, después vamos a tener aquí el testimonio de la hermana Yanori Zuniga, que ya está lista para hablarnos. Vamos a regresar a su programa, Un Corazón que Escucha. Y aquí estamos de regreso, queridos amigos y amigas, a su programa Un Corazón que Escucha. Ya llegó el tiempo de tener aquí nuestra invitada y tenemos aquí la hermana Yanori Zuniga de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Bienvenida. Muchas gracias, Padre, Bienvenida. por la invitación. Un placer estar aquí en su programa. Hermana, es un gusto tenerla aquí. Muchas Usted gracias. es la responsable de su comunidad y nosotros, bueno, nomás queremos que preguntarle bueno, lo que estamos tratando en este momento, el servicio a los pobres como una ayuda por el camino de discernimiento vocacional, no más que su experiencia personal. Cuando el Padre Antonio me habló y ayer que estuvimos platicando, que me hiciste esa pregunta, en realidad yo no había puesto como a los pobres propiamente en mi camino de discernimiento vocacional. Cuando me preguntan, bueno, ¿por qué te hiciste religiosa? ¿Por qué te hiciste misionera? Yo digo, ay, porque me enamoré. Me enamoré y eso fue mi motor, ¿verdad? Pero ayer cuando fuiste a dar a la comunidad del retiro, me hizo de veras reflexionar la pregunta que me hiciste, o sea, los pobres. Entonces, para mí fue algo muy hermoso porque fue como volver atrás, ¿verdad? De niña. Y he encontrado que en varios episodios de mi vida, como niña, como adolescente, como joven, antes de ingresar y a lo largo de mi vida religiosa, los pobres han marcado mi vida de una manera
impresionante. Y te cuento 3 experiencias que tuve antes de ingresar, antes de los 17 Por favor, años. gracias. ¿Verdad? La primera, y aquí Moy puede estar de acuerdo conmigo, era el tiempo en que Centroamérica había mucha guerrilla, ¿verdad? Había mucha tribulación, mucha pobreza también. Nuestro país vecino, Nicaragua, estaba pasando un mal momento, entonces tuvimos muchos emigrantes en nuestro país. Tenía yo 5 años y fue para mí algo muy impactante porque en mi casa, en mi familia, pues recibimos de alguna manera a una de estas familias. El papá había perdido un brazo en un tiroteo, tenían 5 hijas. Oh my God. La más chica era de mi edad, entonces mi mamá pues ayudó en lo que pudo, mis papás ayudaron. Pero para mí a mí me llenaba como de mucha compasión, ¿verdad? La familia, su sufrimiento, la cara de mi amiguita, porque nos hicimos muy buenas amigas, ¿verdad? Y mi papá decía, tenemos que ayudar al pobre porque el pobre tiene dignidad. Bueno, yo esa palabra dignidad pues no la entendía muy bien, pero son eventos que van marcando y te van forjando en tu persona. Entonces yo vi, ¿verdad?, el testimonio de mis papás, primero que todo, de cómo se fueron dando las cosas para que esta familia pues pudiera poco a poco solventar sus necesidades básicas. Esa fue una. La otra fue en el tiempo de Cuaresma es muy especial para mí porque fue cuando Dios me llamó. Yo tenía 9 años y hay cosas y eventos en nuestra vida que te marcan. Entonces empieza la Cuaresma y es como volver, ¿verdad? Cuando Dios me llamó. Yo vi un programa de la Madre Teresa de Calcuta. Yo no sé si hay niños de 9 años, tenía yo 9 años, y vi todo el documental de la Madre Teresa. Y yo le dije a mi mamá, mamá, mira, yo voy a hacer eso cuando yo sea grande. Yo no sabía nada de monjitas, nada. Yo voy a hacer eso cuando sea grande. Yo quiero ser feliz. Entonces yo vi en ese estilo de vida una manera en que yo podía donarme, ¿verdad? Me dice mi mamá, pues me parece muy bien. Ya cuando cumplí 17 años y todo, empecé mi proceso, ¿verdad? Como ya que le dije a mi mamá como que la idea como que no, ¿verdad? Pero ese evento de ver a mis papás, ¿verdad? Esa palabra que mi papá decía es que tienen su dignidad, ¿verdad? Ese testimonio familiar, ese documental de la Madre Teresa, ¿verdad? Y después, cuando era chica, con los jóvenes en la parroquia, en particular un sacerdote que fue el que me dio mi proceso de discernimiento y que gracias a él conocí a la congregación donde ahorita estoy. Entonces, durante el año, el grupo hacíamos muchas actividades de nosotros, los muchachos, y hacíamos fiestas para los niños pobres, llevábamos piñatas, juguetes. ¿Cuántos años tenía en aquel entonces? Tenía 14. 12 años. Tenía 14. Pero ya a los 9 había escuchado ya la voz había del escuchado, Señor. había Usted me ganó. Yo, sí. No es fácil de encontrar a alguien que lo escuchó antes. Yo empecé a los 12. A los 12. La pues primera vez que me sentí algo, ¿verdad? Bueno, hubo un momento ya en la adolescente que empieza a conocer los chiquillos y todo, claro, ¿verdad? Entonces como que se me olvidó un poquito, pero ya después regresó, ¿verdad? Perfecto. Ya después regresó. Entonces para mí eso fue una experiencia que me ayudó muchísimo. Después conocí a las hermanas. Y con ella hubo como algo más concreto en mi vida. Porque con el grupo juvenil, sí, nos reuníamos cada semana, hacíamos estos eventos esporádicamente, quizás por Navidad, tiempos especiales. Cuando conocí a las hermanas, gracias a este sacerdote que te estaba diciendo, fue algo como más concreto, ya había algo que hacer cada semana. Entonces ya me iba yo a misionar con ellas. Y ya les decía a mis papás, quiero ir con las hermanas a hacer esta experiencia de ir a Tequizar. Y era muy bonito irnos, iban las hermanas junto con el sacerdote. Él se encargaba de la confesión, y él le ayudaba yo a las hermanas a repartir las despensas, las cajas de despensa, organizaba juegos con los niños, y para mí fue muy enriquecedor. Siempre venía yo feliz, ¿verdad? Entonces
el pobre sí le damos, pero también nosotros recibimos de ellos. Y eso es algo que no tiene precio. Entonces, eso fue también un impulso muy grande para yo querer ser misionera. Yo quería buscar una congregación adyentes, una congregación que pudiéramos trabajar, ¿verdad? Salir de nuestros ámbitos de conforto, ¿verdad? Para ayudar a los demás. Entonces, parte de mi vocación se la debo, pues en primer lugar, a mi familia. Aquí voy a hacer como quizás una conclusión de las otras personas que han hablado. La importancia de la familia, el testimonio, la importancia de la oración, ¿verdad? Porque es de ahí, del testimonio de nuestros padres, la vida de oración es donde nos nace de veras un amor genuino hacia el pobre. Muy rápido, mensaje final aquí en la cámara donde los ven los jóvenes. Para ellos, ¿qué mensaje nos deja? A ti, joven, que me estás escuchando, yo quiero hacerte una invitación a que salgas de ti mismo, que salgas de tus periferias. Quizás no puedas ir a darle de comer a los homeless, a los más necesitados, pero quizás hay alguien que sufre pobreza en tu familia. Ahorita en tiempo de pandemia estamos viviendo la pobreza de la soledad. Entonces yo te pido que ahorita pienses en aquel amigo de la escuela que hace mucho no le hablas, aquel primo, aquel tío, quizás a tus abuelitos en México o en Centroamérica, que tomes el teléfono y te tomes un tiempo, porque pobre también es aquella persona que vive una carencia emocional, y es lo que ahorita pues estamos viviendo en este tiempo tan difícil que hemos vivido a nivel mundial. Entonces ahí puedes empezar. Y entonces, muchas gracias, Sister Yanori, hermana Yanori. Gracias a todos ustedes. Como dice la hermana, salgan de sí mismo para encontrar sí mismo. No lo van a encontrar en su egoísmo, no lo van a encontrar dentro de sí, a donde está su interés, lo van a encontrar donde necesita más ayuda. En los pobres es donde el Señor ahí se queda. Escuchamos algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa, Un Corazón que Escucha. Entonces lo hemos bien aprendido porque es importante ayudar a los jóvenes, a los pobres. Lo hemos escuchado sobre todo del joven que nos ha hablado, Carlos Ho, que nos ha dado su testimonio de encontrarse a ser este ángel que Dios le había enviado a un pobre que estaba ahí en la calle pidiéndole al Señor una ayuda porque tenía hambre. Eso te podría pasar también a ti. Y después hemos escuchado el testimonio de la hermana Emiliana, esta consagrada de la comunidad Koinonia Juan Bautista, que vive en su comunidad esta experiencia del Señor Jesús como experiencia viva de Jesús resucitado, presente. ¿Presente a dónde? Bueno, especialmente, carismáticamente presente en los pobres. Y después, bueno, hemos tenido aquí la hermana Yanori, que con su testimonio nos ha dicho muy claramente que se enamoró. Que se enamoró. ¿Por qué se enamoró? Porque, bueno, una vez mirando a lo que hacía con su ejemplo Madre Teresa de Calcuta, bueno, ¿quién no tendría ilusión de ser como Madre Teresa? Bueno, ella encontró la emoción, la alegría de consagrarse totalmente al Señor Jesús y ahí de encontrar la felicidad de su vida. Lo hemos visto muy claramente en su sonrisa. Una sonrisa que es cierto que todos nosotros quisiéramos tener, porque la experiencia que hacemos hoy es una experiencia de depresión, de tristeza, de vacío. ¿Por qué? Porque estoy buscando nada más que mi interés. Bueno, salgas tú de esto. Eso nos dijo hermana Yanori, que tú salgas de ti mismo para encontrar fuera de ti tu realización, tu felicidad, y esto lo puedes hacer no más que enamorándote de este Dios que es amor. Bueno, la próxima semana en este programa vamos a hablar de otro tema, un tema muy importante, un tema básico, fundamental, que es vocación y guía espiritual. Y entonces
le damos muchas gracias por sintonizar en este programa. Ya saben cómo tienen que contactarnos. Nuestro correo es uncorazon@esne.global y le pedimos que nos contacten cuando le necesita ayuda, sobre todo cuando está en búsqueda de su vocación. Le agradecemos tanto de estar aquí con nosotros y la esperamos la próxima vez. No faltes. Y como se dice en Costa Rica, esta vez, pura vida.